¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de abrir las Escrituras y de seguir aprendiendo acerca del gran mandamiento. Como ya hemos comentado, después de todo este debate y de toda esta situación que ha estado pasando en el sistema escolar público de nuestro país, la discusión sobre los libros de texto y su contenido ideológico, feminista, anti Dios, anti los principios de Dios. Bueno, muchos padres han estado despertando a la realidad de la urgencia y necesidad de tomar manos a la obra en cuanto a la educación de sus hijos. Y esa es la razón por la que nos hemos visto motivados desde este podcast a poder hablar de ello y a poder hablar claramente de la alternativa que Dios da ante esta situación que vivimos. Esto no es ocasionado por lo que estamos viviendo, porque realmente la palabra de Dios ha estado allí escrita. Pero bueno, debemos tomar la posibilidad y la oportunidad que todo esto ha dado para hablar de la educación en el hogar. Así que estamos revisando estos 8 principios desde el verso 1 hasta el verso 9. Número 1, entender que Dios nos da mandamientos y decretos, no sugerencias. Número 2, vivir con una actitud de temor al Señor en todo. Número 3, vivir guardando sus mandamientos. Número 4, asegurarnos que estos principios son dados a conocer por lo menos a 3 generaciones. 5, practicar estos principios. 6, reconocer y amar a Dios por encima de todo. 7, asegurarnos de que su palabra está en nuestro corazón. Y llegamos al número 8, los principios de Dios deben ser visibles, estando en todo momento y en toda situación de la vida. Recordarás que hemos dicho que en el sistema de educación de Dios se requiere tanto la ortodoxia, es decir, la creencia correcta, como la ortopraxis, la práctica correcta y adecuada. Entonces observa cómo el verso 7 y 9 nos lo comunica. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay 4 momentos en este texto que hemos leído en el que el Señor nos está recordando que la palabra de Dios debe ser visible. Dice, repetirás, hablarás, las atarás y las escribirás. Así que estos momentos son importantes. Cuando andes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, somos llamados a crear un ambiente en el hogar que pueda reconocer totalmente cómo la palabra de Dios debe morar entre nosotros. Bueno, es interesante que lo que se nos llama a hacer claramente es a obedecer a Dios. Obedecer en este capítulo es la plomada, es el estándar, es la manera como comprobamos que la pared puede ir siendo edificada de manera correcta. Esto me hace pensar en lo que Proverbios 22:6 nos dice. Enseña, instruye, educa al niño en el camino en el que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Observa que el vocabulario de las Escrituras en cuanto a la educación de los hijos
exige obediencia. Es decir, debemos reconocer claramente que lo que el Señor requiere de todos nosotros al momento de definir sobre la educación de nuestros hijos es obediencia. El proceso de educar en el hogar puede acarrear muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones. Si tú eres un padre que ya educas en el hogar, podrás estar de acuerdo conmigo en ello. Si no lo eres, pero estás tomando esta decisión, posiblemente rápidamente te des cuenta de ello. Bueno, podemos tener excelencia académica, podemos tener un mejor compromiso social, podemos tener familias unidas, podemos ver rápidamente que los niños se convierten en aprendices rápidos, o lo que en la educación llamamos autodidactas. Podemos verlos incursionar en la música, en las artes, en los idiomas o incluso en un liderazgo temprano. Pero sin lugar a duda, la bendición más grande que un padre puede tener al obedecer la palabra de Dios es el discipulado de sus hijos. Como padres tenemos el alto honor de discipular a nuestros hijos, y eso creo que debe de ser ya una bendición de entrada para cada uno de nosotros. El discipulado de nuestros hijos es entonces la arteria principal de todo lo que hacemos. No son las matemáticas, no son los idiomas, no es la historia, no es todo esto que tu hijo lo aprenderá en algún momento de su vida, pero la arteria principal de todo esto es el discipulado de nuestros hijos. Ese discipulado puede ser bueno, pero lamentablemente puede ser malo. Puede ser malo. Cuando tú tienes a padres preocupados, por ejemplo, por el qué dirán de las personas con las que sus hijos se relacionan o con la familia con la que sus hijos conviven, bueno, tienes un tipo de discipulado incorrecto. Cuando tú tienes personas que están más preocupadas por la apariencia, por cómo los hijos se ven, por cómo la gente va a opinar de ellos, bueno, tú tienes un tipo de discipulado malo, un tipo de discipulado que está tratando de agradar a los hombres y no a Dios. Como Israel Wayne dice, educamos en el hogar por obediencia y no por preferencia. Una manera inadecuada de llegar al discipulado de nuestros hijos en el hogar es que esto se convierta en una preferencia. No lo hacemos por una preferencia, lo hacemos porque estamos tratando de obedecer al Señor y obedecer sus escrituras. Mira cómo Deuteronomio capítulo 4, versos 9 y 10 nos lo dice. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. ¿Puedes ligar la importancia que Moisés y el pueblo estaban aprendiendo acerca de la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos en la piedad? Y también lo vemos en Deuteronomio 11, 18 y 19. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadla a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Observa nuevamente que esta palabra nos refiere
la necesidad de tiempo, cantidad, pero también calidad. El pretexto de muchos padres que salen a temprana hora del día y llegan a altas horas de la noche es que por el beneficio económico ellos no pueden dar tiempo de cantidad, pero entonces en algún momento de la vida darán tiempo de calidad a sus hijos. Eso es una falacia. Se requiere cantidad y se requiere calidad. Así que todo lo que hemos venido leyendo en estos últimos días nos deja ver que el deseo de Dios es que nosotros podamos ver el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo, desde la lente de Dios, y no que esto sea al revés y que nuestros hijos vean desde la lente que este mundo está viendo. Así que yo quisiera animarte realmente y nuevamente a que nosotros podamos establecer un fundamento sólido en el corazón de nuestros hijos, tal y como el Salmo 11:3 nos lo recuerda. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, nosotros vemos claramente que pareciera ser que nuestra sociedad no tiene fundamentos. Es una sociedad movible, es una sociedad dominada por los medios, pareciera ser que es una sociedad que ni siquiera tiene mente para pensar. Este maravilloso don de Dios que Él ha dado a cada ser humano pareciera haber sido secuestrado por los medios, por las redes sociales y tristemente incluso por aquellos que están en algún lugar de posición en el gobierno. Bueno, una famosa periodista ha declarado en los últimos días que quien tiene la mente de los hijos de los pequeños realmente tendrá todo de ellos. Bueno, estos pasajes que hemos leído nos hablan claramente de la necesidad que tenemos que quien domine la mente de nuestros hijos sea la palabra de Dios. Esta es una de las razones por las que el discipulado del que hemos hablado busca colocar el fundamento de Dios, un fundamento que es inequívoco, un fundamento que es puro, un fundamento que ha demostrado estar de pie con el paso de los siglos, porque la palabra de Dios siempre es verdadera. Así que quisiera animarte como un padre a que puedas hacer que los principios de Dios sean visibles, estén en todo momento de la vida, estén en toda situación de la vida, en tu familia, cuando nos va bien, pero también cuando nos va mal, en la salud como en la enfermedad, en la escasez como en la bonanza. Oh, querido amigo, si nosotros logramos esto, entonces, cuando los fundamentos alrededor de la vida de nuestros hijos parecieran estar destruidos, puedes tener la confianza de que entonces tus hijos se mantendrán en pie, confiando en el Señor. Oremos. Padre, te doy gracias esta mañana por tu amor. Te doy gracias esta mañana por tu misericordia y porque podemos estar confiados y seguros de lo que tú estás haciendo. Una vez más, me uno al corazón posiblemente inseguro. Me uno posiblemente a aquellos padres que tienen temor de tomar la educación de sus hijos de una manera integral. Aquellos padres que posiblemente aún están en la línea entre si hacerlo o no hacerlo, o en la cuerda floja, porque tienen temores claras en su perspectiva. Pero te ruego en esta hora que tú traigas seguridad y confianza en nuestras vidas para obedecerte. Mejor es obedecer, mejor es poder cumplir lo que tu palabra nos manda a hacer, que arriesgar a enviar a nuestros hijos a un sistema corrupto y a un sistema perverso en el que tú no estás siendo glorificado. Así que ayúdanos en todo esto
En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.